Nunca pensé que una sola frase de mi propia hija pudiera ser como un puñal en el pecho. Saldrás de aquí mañana, madre. La casa está vendida. Las palabras flotaban en el aire, venenosas y densas, más pesadas que las pesadas cortinas que bloqueaban el sol del atardecer. Mi sala de estar, mi santuario durante más de 4 décadas, de repente se sintió extraña, invadida. Lauren estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados sobre su costosa blusa, como si intentara mantener la compostura. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. A su lado, Brent se recostaba en el brazo del sofá, satisfecho y relajado. No se molestó en disimular su satisfacción. No me inmuté. Todavía no. No te daría esa satisfacción. Mis manos permanecieron cruzadas sobre mi regazo con los dedos firmes, aunque se me encogió el estómago. Entonces dije con voz fría y pausada, encontraste un comprador para mi casa. Brent soltó una risita silenciosa, como un mosquito zumbando cerca de mi oído. No es solo tu casa, Evelyn. Estás envejeciendo. Necesitas cuidados. Lauren y yo lo hemos hablado largo y tendido. Este lugar es demasiado para ti. A Lauren se le quebró la voz al añadir, ya hemos reservado una habitación maravillosa en St. Joseph's Assisted Living. Estarás muy cómoda allí. Incluso tienen jardín. Un jardín. La palabra me quemó la garganta. Esta casa, este terreno, mis rosas, mis lirios, cada piedra del sendero que las manos de mi difunto esposo habían colocado, y creyeron que podían enterrar 43 años de mi vida bajo falsas preocupaciones y papeleo legal. Dejé que el silencio se prolongara hasta que incluso Brent se removió, inquieto. Entonces hablé lento y seco. Ningún adicto, dije mirando fijamente a Brent, va a tocar mis bienes. Su sonrisa burlona se torció. Sabía de su afición al póker. Creían que no. Lauren exhaló bruscamente y alzó la voz. No se trata de los errores pasados de Brent. Se trata de lo mejor para ti, lo mejor para mí. Quería gritar, ¿qué es lo mejor para mí? En cambio, enderecé la espalda. Veo que creen haber ganado algo hoy. Creen que me protegen, mi voz se suavizó cargada de veneno, pero se protegen de sus propias deudas, de sus propios fracasos. La máscara de calma de Brent se quebró. Cuidado con el tono, Evelyn, Odd. ¿Qué? Susurré. ¿Te vas a jugar la casa de otro? Lauren jadeó, pero la cara de Brent se puso roja mientras se levantaba y se elevaba sobre mí. Estás siendo paranoico y desagradecido. Hemos sacrificado mucho por ti. Ingrato. Esa palabra me daba vueltas en la cabeza como una píldora amarga que me negaba a tragar. No sacrificaste nada, dije con calma. Calculaste y asumiste que era débil. Me puse de pie lentamente con las rodillas rígidas pero fuertes debajo de mí, y lo miré directamente a los ojos. ¿Olvidas con quién estás tratando, Brent? Parpadeó, desconcertado por mi silenciosa resolución. Vi a Lauren aferrarse a su brazo como si intentara que volviera al guión ensayado, pero ya lo había destrozado. Construí esta vida mucho antes de que aparecieras y no dejaré que la desmanteles porque te estás quedando sin líneas de crédito. El reloj sonaba con fuerza detrás de nosotros. Por un instante ninguno se movió. Entonces Brent siseó, te vas a arrepentir de esto. Sonreí con frialdad. Ya veremos. Hace apenas unos días estaba aquí en esta misma casa, tomando mi té en el jardín como siempre. El sol acababa de atravesar la niebla temprana, proyectando una suave luz dorada sobre mis rosas. Las rosas por fin florecían tras un invierno durísimo. Mi marido solía decir que esas rosas eran las más pacientes de esta propiedad. 43 años cuidando esta tierra juntos. Ahora solo quedaba yo, y aún así encontraba paz aquí. Recuerdo tararear mientras podaba los setos, sintiendo esa tranquila satisfacción que solo la rutina puede brindar.
El peso de las tijeras en mi mano, el suave susurro de las hojas, era mi pequeño mundo, intacto. Si hubiera sabido lo que Lauren y Brent planeaban esa misma semana, quizá habría podado esos setos con más fuerza, quizá habría aplastado algunas espinas entre los dedos. Pero esa mañana fui lo suficientemente ingenua como para creer que todo estaba en orden. Me detuve a tomar un sorbo de té sintiendo el calor en el pecho mientras admiraba la casa, mi casa, ladrillo blanco con contraventanas verde oscuro, cada centímetro construido con sacrificio. Mi difunto esposo, Richard, se entregó por completo a este lugar. Cada sueldo, cada hora extra, cada proyecto de fin de semana. Criamos a Lauren aquí, era solo una bebé cuando pusimos los cimientos. Solía pensar que ella apreciaba este lugar tanto como yo, cuando corría descalza por el jardín, chillando de alegría mientras Richard la perseguía alrededor del sauce, cuando se sentaba conmigo en el porche, dibujando nuestra casa con crayones. Pero la gente cambia, o tal vez simplemente se convierte en quien siempre estuvo destinada a ser. Últimamente Lauren venía menos, siempre estaba demasiado ocupada, siempre con alguna excusa. Cuando venía era educada pero distante, sus ojos se posaban más en la propiedad que en mí, como si estuviera evaluando su valor en dólares, no en recuerdos. Debería haberlo visto antes. El viento arreció esa mañana, haciendo crujir las campanillas que Richard había colgado para nuestro aniversario un año, ahora sonaban más suaves, más antiguas como yo supongo. Volví a cuidar mis rosas, cortando con cuidado las viejas, tarareando una melodía antigua. Nunca necesité mucho para ser feliz, solo esta casa, este jardín y la tranquilidad. Pero mientras me limpiaba la suciedad de los guantes, vi que se acercaba el cartero. Saludé con la mano, me entregó unos sobres, facturas, algunas peticiones de caridad, y un folleto satinado de la residencia asistida St. Joseph. No les había pedido ninguna información. Lo miré un momento con la mano temblando ligeramente. Mi primer instinto fue restarle importancia, probablemente solo publicidad al azar. Eso me dije. Pero en lo más profundo de mi pecho, una pequeña chispa de sospecha empezó a arder. Llevé el correo adentro y lo coloqué cuidadosamente sobre la encimera de la cocina. La casa olía ligeramente a pulimento de limón y lavanda, mi instinto, mi rutina. Sin embargo, allí de pie en la cocina, mirando ese folleto, sentí un escalofrío. 2 días después de aquella mañana inquietante, Brent vino solo. Eso ya era inusual, normalmente Lauren dirigía las conversaciones, ella siempre era la voz, y él la seguía como una sombra, haciendo de esposo devoto. Pero hoy no. Estaba en la cocina limpiando las encimeras cuando oí su vieja camioneta entrar en la entrada. Miré a través de la cortina, estaba sentado al volante un momento, ajustando algo, casi como si estuviera ensayando. Luego salió y caminó por la acera con esa naturalidad forzada que siempre mostraba cuando quería algo. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Brent, dije rotundamente, no te esperaba. Sonrió demasiado ampliamente y sus dientes brillaron como fichas de póker baratas. Hola, Evelyn. Quería pasarme a ver cómo estás. Me hice a un lado sin responder, dejándolo entrar. El ambiente cambió de inmediato, podía sentir sus ojos recorriendo la sala, el pasillo, la casa misma, como un hombre que evalúa un premio que ya creía suyo. Me siguió a la cocina, de pie junto a la mesa con torpeza mientras me servía un té. No le ofrecí. Empezó a frotarse las manos. Lauren ha estado un poco preocupada por ti últimamente. Cree que quizá te has estado esforzando demasiado. No dije nada, solo soplé suavemente la superficie de mi té. Es una casa enorme para una sola persona, continuó. Todo ese mantenimiento, el jardín, las reparaciones, es mucho. No deberías tener que lidiar con tanto estrés a tu edad. Ahí estaba, la frase ensayada, la táctica inicial. Incliné la cabeza, observándolo. ¿Estrés, Brent? ¿Crees que cuidar mis rosas es estresante?
¿Cocinar mis propias comidas? ¿Vivir en la casa que construí con mi esposo? Se rió levemente intentando mantener el ambiente alegre. No se trata solo de eso, Evelyn. Ya sabes a qué me refiero, los accidentes ocurren. ¿Y si te resbalas? ¿Y si olvidas cerrar las puertas una noche? Dios no quiera que pase algo grave cuando estés sola. Sentí que mi labio se apretaba. Soy perfectamente capaz de cerrar mis puertas con llave. Continuó adelante un poco demasiado ansiosamente. Claro que sí. Pero Lauren y yo acabamos de hablar, ya sabes, pensando en el futuro, planeando con responsabilidad. Has trabajado muy duro toda tu vida. Mereces relajarte, que alguien te cuide. No deberías estar agobiada por las facturas ni por el mantenimiento. Deja que alguien más lleve esa carga. Sonreí levemente, dejándolo permanecer sentado en su falsa amabilidad por un momento. ¿Y quién exactamente llevaría esa carga, Brent? Él dudó. Pues claro, empezó. Lauren y yo te queremos. Nos aseguraríamos de que todo estuviera en orden, tanto financiera como legalmente. No tendrías que preocuparte por nada. Nos encargaríamos de tus cuentas, pagaríamos las facturas y mantendríamos todo en orden. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba, claramente expresado bajo las palabras melosas, el robo silencioso disfrazado de preocupación. Mantuve la voz firme. ¿Y cómo lo lograrías? ¿Sugieres que ceda el control de mis bienes? Él soltó una risa suave y agitó la mano con desdén. No control, solo orientación. Un poder notarial, quizás. Es muy común, solo una salvaguardia puramente administrativa. Dejé mi taza de té, la cerámica tintineó contra el platillo. Lo pensaré, dije en voz baja. Sonrió convencido de haber progresado. Pero en ese momento, algo dentro de mí se solidificó. No estaría pensando en ello, estaría observando, ahora con mucha atención. Al final de la semana, mi instinto me impedía descansar. La visita de Brent no había sido una visita casual, era una misión de exploración. Y ese folleto de San José no había llegado por casualidad. Avanzaban con sigilo, pero a buen ritmo. Decidí ir al banco no para ninguna transacción en particular, al menos no oficialmente. Quería mirarlos a los ojos, ver si habían manipulado mis cuentas, sentir el ambiente. El gerente del banco, el señor Collier, nos conocía a Richard y a mí desde hacía décadas. No éramos muy amigos, pero nos teníamos respeto. Sonrió al verme acercarme al mostrador. Señora Whitaker, saludó con cariño. ¿En qué puedo ayudarla? Mantuve un tono ligero y agradable. Solo quería pasar a revisar mis cuentas, nada urgente. Claro. Me indicó que lo siguiera a su oficina. Lo vi mirar la pantalla mientras abría mis registros, algo en su frente se crispó apenas. ¿Todo en orden?, pregunté cruzando las manos sobre mi regazo. Hizo una pausa demasiado larga. Luego, sí, todo está intacto. Pero... Se aclaró la garganta. ¿Puedo preguntar si ha autorizado a alguien recientemente a realizar consultas o ajustes en sus cuentas? Mi pulso se desaceleró, todo mi cuerpo se quedó quieto. Pero mantuve mi rostro neutral. No, no he autorizado a nadie. Asintió pulsando una tecla. Bueno, recibimos una solicitud a principios de esta semana. Vino un hombre que dijo que actuaba en su nombre con un poder notarial. Intentó acceder a sus estados financieros. La habitación se sentía más fría. ¿Un hombre? Pregunté aunque ya lo sabía. Brent con ella y su yerno, creo. Exhalé por la nariz con las manos juntas. Sí, es él. La voz del señor Collier bajó un poco, profesional pero preocupada.
Me pareció extraño que no hubiéramos recibido notificación previa y, francamente, el documento que nos proporcionó parecía cuestionable. Metió la mano en una carpeta de su escritorio y sacó una copia del formulario. Las firmas falsificadas no siempre eran fáciles de detectar, pero tenían protocolos. Me incliné y examiné el papel. Mi firma estaba abajo, temblorosa, exagerada, casi caricaturesca. Cualquiera que conociera mi letra se reiría. Pero claro, Bren no contaba con que nadie se fijara bien. Le agradezco mucho que haya seguido el protocolo, señor Collier, dije con voz firme, aunque en mi interior sentía el lento ascenso de algo caliente y peligroso. Notifiqué a nuestro departamento legal de inmediato, continuó. Por ahora el acceso está totalmente restringido solo a usted. Pero pensé que debía saberlo. Sonreí, no por cariño sino por claridad. Gracias. Hiciste lo correcto. Dudó. ¿Quieres que alertemos a las autoridades? Negué con la cabeza. Todavía no. Me levanté alisándome el abrigo. Pero por favor, anoten cada intento de acceso, cada consulta. Avísenme directamente si alguien lo vuelve a intentar. Él asintió. Por supuesto. Al salir del banco y disfrutar del aire fresco de la tarde, mi mente se agudizó. No esperaban, no planeaban, ya estaban actuando. Bren no solo quería el control, creía tenerlo. Y Lauren, ya fuera liderándolo o simplemente permitiéndole actuar, se había comprometido por completo con este plan. Caminé por la acera con la cabeza en alto, mientras el viento me tiraba la bufanda. Habían cometido un grave error, creyeron que me quedaría callado. Esa noche necesitaba una cara conocida, alguien que aún me viera no como un recurso, ni como una molestia, sino como yo mismo. Llamé a Marta. Contestó al primer timbre como siempre. ¿Evelyn? ¿Todo bien? Su voz era suave y cálida, y me di cuenta de lo oprimido que había estado todo el día. ¿Podrías quedar para cenar conmigo?, pregunté esforzándome por mantener la voz firme. Por supuesto, querida. El café, ese pequeño local en la esquina de Main y Cedar, no había cambiado en años. Nunca había demasiado ruido ni demasiada gente, solo lo suficientemente pequeño como para sentirme segura. Al entrar, Marta ya estaba sentada en nuestra mesa de siempre junto a la ventana. Se levantó y abrió los brazos sin decir palabra. El abrazo casi me destroza en ese instante. Tragué el nudo que tenía en la garganta y me senté frente a ella. Pedimos carne asada para ella y salmón a la plancha para mí. Solo después de que la camarera se marchara, Marta se acercó a la mesa y cruzó sus manos suavemente sobre las mías. Dime, dijo ella. Exhalé lentamente sintiendo las palabras agolparse en mi garganta. Lauren y Brent intentan quedarse con la casa. Su mirada se agudizó al instante, pero no se quedó sin aliento ni entró en pánico, simplemente escuchó. Sabía que por eso había recurrido a ella. Falsificaron documentos, continué con voz firme, pero apretando las manos. Poder notarial. Brent intentó acceder a mis cuentas esta semana. Los labios de Marta se apretaron en una fina línea. ¡Qué nervio! Después de todo lo que he hecho por ella, asentí. 43 años en esta casa que Richard construyó cada centímetro. Y ahora creen que pueden meterme en una residencia de ancianos y cobrar mi vida. Me apretó las manos con más fuerza. Evelyn, necesitas un abogado ahora mismo. Ya lo había pensado, dije. No quería precipitarme en algo emocional, pero después de hoy, hice una pausa tragando saliva. Después de hoy, lo veo como lo que es. No es una preocupación equivocada, es un robo. Marta se recostó en su asiento, asintiendo lentamente. Necesitas a alguien implacable y protector. Miró a su alrededor y bajó la voz. ¿Llamaste a Daniel Grayson? Daniel Grayson, repetí. El nombre me sonaba.
Abogado de sucesiones, dijo. ¿Recuerdas el lío que tuvo mi hermana hace unos años? Sus hijos intentaron algo parecido después de su cirugía. Daniel se encargó de ello, lo cerró todo herméticamente. Asentí guardando el nombre como si fuera un arma. Marta se inclinó de nuevo. No esperes, Evelyn. Muévete primero. Asegura discretamente lo que es tuyo antes de que presenten nada en el juzgado. La miré a los ojos, amables y firmes. No solo me daba consejos, sino que me daba mi primer punto de apoyo real en esta batalla. Creen que soy demasiado mayor para ver lo que está pasando, susurré, más para mí que para ella. Se creen más inteligentes, dijo Marta con firmeza. Se equivocan. Por primera vez en todo el día, sentí que algo parpadeaba dentro de mí, no era ira ni miedo, sino concentración. A la mañana siguiente llamé a Daniel Grayson. Su asistente me programó una reunión esa misma tarde. No hizo muchas preguntas, solo verificó mi identidad, como si este tipo de situación no fuera precisamente inusual en su oficina. Eso fue extrañamente reconfortante. La firma se encontraba en la cuarta planta de un edificio de oficinas acristalado en el centro, limpio, tranquilo, serio, el tipo de lugar que no pierde el tiempo con cortesías de cafetería. Daniel Grayson era más joven de lo que esperaba, 40 y tantos, traje elegante, mirada penetrante. Pero su apretón de manos fue firme, y cuando me hizo un gesto para que me sentara, no percibí condescendencia, solo atención. Señora Whitaker, comenzó cruzando las manos sobre el escritorio, Marta me avisó brevemente antes de su cita. Entiendo que existe preocupación por el intento de su hija y su yerno de apoderarse de su patrimonio. Asentí. Ya lo intentaron. Mi yerno presentó un poder notarial falso en mi banco. Afortunadamente el banco lo rechazó. Pero no fue un error, señor Grayson, fue intencional. Están actuando con rapidez. Asintió, tomando notas. ¿Tiene actualmente alguna designación legal vigente? ¿Algún poder notarial legítimo, directivas médicas, fideicomisos en vida, avales? No, dije. Mi difunto esposo y yo mantuvimos todo en copropiedad hasta su fallecimiento. Desde entonces, todo está solo a mi nombre. No he firmado nada más, y menos para Lauren y Brent. Grayson hizo una pausa, golpeando el bloc con el bolígrafo. Bien. Eso facilita desenredarlo. Su calma fue una fuerza estabilizadora. Ha tenido muchísima suerte de que su banco haya detectado la falsificación. Eso podría ser crucial. Falsificar un poder notarial es un delito grave. Si necesitamos intensificar el caso, lo haremos, pero lo ideal sería neutralizarlos antes de que se atrevan a presentar cualquier demanda legal. Neutralizar, repetí en voz baja. Me gustó su elección de palabras. Se inclinó hacia adelante. Lo que recomiendo es que procedamos a la revocación inmediata de cualquier reclamación no autorizada y bloqueemos por completo su patrimonio. Eso incluye asegurar la escritura, sus cuentas financieras, sus fondos de jubilación y los beneficiarios del seguro. Respiré profundamente para tranquilizarme, sintiendo un cambio en mi interior. Esta batalla apenas comenzaba y, esta vez, no me quedaría callado. Presentaremos una declaración jurada formal que confirme su competencia mental, lo que hace que cualquier afirmación de que usted es incapaz de administrar sus asuntos, sea casi imposible de argumentar en el tribunal. Hizo una pausa, observándome atentamente. Sé que esto suena agresivo, pero no exagera, señora Whitaker. Lo que han hecho y están intentando hacer es abuso financiero. Es un delito. El único error sería esperar. Exhalé sintiendo como mis dedos se desenroscaban lentamente de su tenso agarre. Hazlo, dije. Lo que sea necesario, hazlo en silencio, pero completamente. Grayson sonrió levemente. Esperaba que dijeras eso. Me acercó un fajo de documentos. Empezaremos con estas autorizaciones.
Presentaré la declaración jurada mañana. Una vez que estas protecciones estén en vigor, aunque intenten cualquier cosa, los tribunales los verán venir a kilómetros de distancia. Al firmar cada formulario, línea por línea, algo dentro de mí cambió. Esto no era defensa, sino ataque. Al salir de la oficina y volver a disfrutar del aire fresco de primavera, sentí que el peso en mi pecho finalmente comenzaba a aliviarse. Lauren y Brent habían empezado un juego que creían poder controlar, ahora estaban jugando mi juego. No dormí mucho esa noche, no por ansiedad, ya no. Era algo más, una especie de preparación que no había sentido en años. A la mañana siguiente, ya estaba planeando la siguiente capa de protección. No esperaba su siguiente movimiento. Primero llamé a un cerrajero. Al mediodía todas las cerraduras exteriores de la casa estaban cambiadas, la puerta principal, la trasera y la del garaje, todas con cerrojos reforzados nuevos. El cerrajero, un joven educado y ágil, sonreía mientras trabajaba. ¿Problemas familiares?, preguntó casualmente. Le di una pequeña sonrisa fría. Solo tengo cuidado. Luego llegó la empresa de seguridad. Actualicé el sistema, instalé cámaras completamente nuevas en el exterior, detectores de movimiento en el interior y cubrieron todas las entradas. Incluso añadí una pequeña cámara escondida discretamente en un rincón de la sala, apuntando directamente a la sala de estar principal. Al caer la tarde me encontraba en la entrada, observando las diminutas luces verdes que parpadeaban silenciosamente en el nuevo panel de control. La casa nunca se había sentido tan sólida bajo mis pies. Esta era mi fortaleza, y aún no había terminado. Esa noche me reuní con Steven Patel, el asesor financiero en quien mi esposo y yo confiamos años atrás cuando creamos nuestras cuentas de jubilación. No habíamos hablado mucho desde el fallecimiento de Richard, pero Steven me recibió con la misma cálida profesionalidad de siempre. Necesito que revisen todas las cuentas, le dije. Línea por línea. Quiero asegurarme de que no se haya tocado nada, ni siquiera por accidente. Arqueó una ceja, pero no dijo nada y abrió los archivos. A medida que revisábamos cada documento, cada saldo, sentía que mi pulso se ralentizaba. Todo seguía exactamente donde debía estar. Brent aún no había llegado tan lejos. Cuando terminamos, Steven me miró. ¿Estás cerrando todo? Evelyn, ¿puedo preguntar qué tan grave es esto? Lo miré a los ojos. Ya intentaron falsificar mi firma. No les interesa mi bienestar, Steven, quieren mis bienes. Exhaló bruscamente y asintió. Entonces asignaré un monitor interno a cada cuenta. Nadie realiza una sola transacción o consulta sin su notificación personal. Congelaremos cualquier actividad inusual al instante. Asentí, agradecida. Mientras recogía mis papeles y me levantaba para irme, Steven dudó. Evelyn, si alguna vez necesitas que testifique, solo dilo. Tienes todo el derecho a protegerte. Sonreí, pero esta vez no fue forzado. Ese día podría llegar antes de lo que creemos. Para cuando regresé a casa, el sol ya se ponía tras los árboles. La casa brillaba cálidamente en la luz mortecina, pero ahora la veía de otra manera, no solo como mi hogar, sino como un campo de batalla preparado. Querían venir por lo que construí, vieron mi edad, mi tranquila rutina, mi soledad, y asumieron que significaba debilidad. No tardó mucho. 3 días después, Brent volvió a aparecer, esta vez sin disimular. Nada de charlas amistosas, nada de fingida preocupación, solo pura confrontación. Estaba en la sala reorganizando unos marcos de fotos cuando oí el timbre. No abrí de inmediato. Lo dejé esperar, quería que sintiera ese pequeño dolor de no ser bienvenido. Cuando finalmente abrí la puerta, ni siquiera se molestó en decirme cosas amables. Necesitamos hablar. Ahora. Me hice a un lado sin decir palabra, dejándolo entrar.
Caminó directo al centro de la habitación como si fuera suya, como si inspeccionara algo que estaba a punto de llevarse. Cerré la puerta tras él y me senté tranquilamente con las manos cruzadas sobre el regazo. Adelante. Él no se sentó, sino que se quedó mirando. Voy a ser muy clara contigo, Evelyn. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. Lo miré con voz fría. Lo soy. Sí, espetó. Esta casa, toda esta situación, se está desmoronando porque te niegas a reconocer lo que está pasando. No estás bien. Apreté la mandíbula. Disculpe, ¿se está olvidando? Continuó. Está paranoico. Cree que todos quieren perjudicarlo, incluso su propia familia. Se ha aislado. No piensa con claridad. Sentí que la vieja furia empezaba a aflorar, pero mantuve la voz firme. ¿Y crees que eso es suficiente para quitármelo todo? Sonrió con suficiencia, caminando despacio como si estuviera ensayando su testimonio. No eres apta para administrar estos bienes, Evelyn. Una curatela judicial lo comprobaría. Te declararían incompetente y asignarían a alguien responsable para que se encargara de tus asuntos, alguien como Lauren y yo. Es por tu propia protección, en realidad. Lo dejé en el aire. Quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Ya falsificaste documentos una vez, Brent, dije en voz baja. ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya intentándolo de nuevo? Llevándome a juicio. Su rostro se contrajo, pero lo ocultó rápidamente. Puedes reclamar lo que quieras, pero una vez que esto se legalice, tu historial médico, tus decisiones financieras, cada pequeño error que hayas cometido, serán analizados minuciosamente. Al tribunal no le importará cuántas rosas hayas plantado. Les importará que seas vulnerable. Me levanté lentamente. La cámara escondida en la esquina parpadeaba silenciosamente, grabando cada palabra. Has calculado mal, Brent, mi voz era apenas un susurro. Crees estar hablando con una anciana frágil, pero te aseguro, estoy completamente consciente, completamente preparada y completamente protegida. Él se acercó más, intentando elevarse sobre mí, y bajó la voz. Todavía podemos resolver esto en privado. Ceder la herencia y mudarnos a St. Joseph's. Nos encargamos de todo. Vivirás cómodamente, te lo prometo. Le sostuve la mirada sin pestañear. Ningún adicto tocará jamás mis bienes, ni ahora ni nunca. Por primera vez vi un destello de pánico tras su fachada arrogante. Fue rápido, pero ahí estaba. Estás cometiendo un gran error, Evelyn, siseó. No, susurré. Ya lo hiciste. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Ya terminamos. Puedes irte. Dudó por un momento, sus ojos recorrieron la habitación como un hombre que se da cuenta de que el juego ha cambiado, luego salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. El silencio que siguió fue tajante, pero no me sentí conmocionado. Me sentí listo. En cuanto el coche de Brent desapareció calle abajo, caminé tranquilamente hasta el rincón más alejado de la sala. La pequeña luz verde de la cámara de seguridad oculta seguía parpadeando, cada palabra, cada amenaza, cada sonrisa arrogante grabada. Me arrodillé con cuidado, extraje la tarjeta micro SD y la guardé en el pequeño estuche negro que había comprado unos días antes. Mis manos no temblaban, no esta vez. Durante años toleré, soporté. Suavicé las cosas para mantener la paz familiar, pero ya no había manera de suavizarlas. Llamé a Daniel inmediatamente. Señor Grayson, dije en cuanto respondió. ¿Está todo bien? Su voz era tranquila pero alerta. ¿Pasó algo? Intentó decir. ¿Te están amenazando? Dije, intentó intimidarme. Amenazó con demandarme, afirmó que soy mentalmente incapaz y dijo que me pondrían una curatela. Daniel exhaló lentamente. ¿Lo puso por escrito?
Mejor. Me dirigí a mi escritorio. Lo tengo grabado. Hubo una pausa. ¿Un vídeo? Sonreí para mis adentros. Toda la conversación, audio e imagen nítida. Sin coerción, sin edición, solo él hablando. Percibí un ligero cambio en el tono de Daniel. Respeto. Excelente, Evelyn. Muy bueno. Coloqué el estuche en mi pequeña caja fuerte detrás de la estantería. Tendrás una copia mañana. Una vez que registremos esa grabación, su postura se vuelve indefendible. Si intentan solicitar la tutela, los enterraremos antes de que llegue el juez, me aseguró Daniel. Y si persisten, podemos presentar cargos penales por falsificación y acoso. Exactamente. Me senté lentamente sintiendo que el peso en mi pecho se aflojaba aún más. Bien, Evelyn, dijo Daniel haciendo una pausa. Lo estás haciendo de maravilla, silenciosa y metódica. Así es exactamente como mantenemos el control. Tranquilo no significa débil, dije suavemente. Exactamente. Terminamos la llamada. Me quedé allí sentada un rato más mirando las fotos alineadas en la estantería, la sonrisa de Richard, Lauren de niña sobre sus hombros, todos esos veranos, cumpleaños, tardes tranquilas en este mismo porche. Había criado a Lauren en esta casa, le había dado todo lo que una madre puede dar. Pero en algún momento, dejó de verme como persona. Me había convertido en un premio que ganar, una carga que mover, un obstáculo que eliminar. Y sin embargo, por muy doloroso que fuera, esta noche no estaba de luto, me estaba preparando. La tormenta se avecinaba, pero por una vez, yo era quien sostenía el paraguas. La semana siguiente el ambiente cambió de nuevo, pero esta vez no con confrontación. Con cálculo. Escuché las puertas del coche antes de verlas, la voz de Lauren alegre y aguda como una actuación ensayada. Y aquí estamos. Te va a encantar este lugar. Eché un vistazo por la ventana de la cocina. Lauren salió primero, seguida de un hombre con un traje elegante alto, de unos 40 y tantos años, con un maletín en la mano. Detrás de ellos venía el agente inmobiliario y otro hombre, corpulento, más joven, con el pelo engominado hacia atrás y gafas de sol. Aunque el sol estaba débil y gris esa mañana, ya estaban. Recorrieron mi propiedad como si fuera suya, recorriendo mi casa incluso antes de que me fuera. No salí a recibirlos, no abrí la puerta. Simplemente me quedé al fondo de la sala, donde la cámara tenía una vista completa, y observé. Tras unos minutos de tocar y llamarme por la puerta, se dieron por vencidos y entraron con la llave de repuesto de Lauren, la que le había dado años atrás cuando venía a ver cómo estaba. Les hice creer que aún tenían ese acceso, ya había cambiado las cerraduras de las entradas principales. Lo que no se dieron cuenta fue que la puerta por la que entraron hoy solo daba al solario. El resto de la casa permanecía completamente cerrada. Los escuché desde el pasillo mientras se movían, fingiendo recorrer lo que creían que ya era suyo. Este espacio tiene muchísimo potencial, dijo el inversor con un ligero eco en la voz. Si lo gestionamos bien, fácilmente podríamos venderlo por el doble de su valoración actual. La voz de Lauren siguió, destilando falso entusiasmo. Exactamente. Mi madre no necesitará todo este espacio en la residencia, y por fin podrá tener atención a tiempo completo sin preocuparse por nada de esto. Sentí que me rechinaban los dientes al oírla expresar mi vida en términos comerciales y educados, como si yo fuera un sofá viejo que estaba siendo reemplazado. El agente intervino a continuación con voz suave. La ubicación es privilegiada, el límite de la propiedad se extiende hasta la cerca trasera. Correcto, respondió Lauren con seguridad. Mi esposo y yo nos encargaremos de todo. A mi madre le ha costado seguir el ritmo. Cerré los ojos un instante conteniendo la respiración. Luchando, esa fue la palabra que usó. Ni una sola vez movió un dedo para ayudar a mantener esta casa tras la muerte de Richard. Ni una sola vez ofreció ayuda,
a menos que la beneficiara directamente. Y ahora me presentaba como una carga en su discurso de venta. Se quedaron unos 20 minutos, recorriendo el perímetro y tomando fotos. Podía oír la risa fingida de Lauren, sus explicaciones exageradas. Se esforzaba por cautivarlos, completamente convencida de que su plan ya estaba completo. Cuando finalmente se fueron, me quedé dentro quieta y tranquila. Que soñaran, que imaginaran, que caminaran por esta casa y saborearan la fantasía del control, porque cuando la verdad llegue, les golpeará más fuerte que cualquier puerta cerrada. Las piezas se movían justo donde yo quería. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me senté en mi estudio, no para planear estrategias, ni para planear, sino para sentir. Bajé del estante los viejos álbumes de fotos, los que no había tocado en años. La encuadernación de cuero estaba desgastada, con las esquinas deshilachadas tras décadas de pasar los dedos por los recuerdos. La primera página siempre me dejaba sin aliento. Richard de pie frente a la casa el día que compramos el terreno, con su brazo alrededor de mi cintura, su sonrisa llena de esperanza. Éramos tan jóvenes, tan seguros de todo en aquel entonces. La idea de construir una casa parecía construir un futuro demasiado grande para fracasar. Pasé mis dedos suavemente por su rostro, recorriendo sus rasgos como si mi mano aún sintiera su calor. Se me hizo un nudo en la garganta, pero las lágrimas no brotaron, todavía no. Página tras página, los años se desplegaban, Lauren de bebé, sus manos regordetas agarrando los pulgares de Richard, su primer día de colegio, barbacoas familiares en este mismo patio, días festivos, vacaciones, sus cumpleaños, todo aquí. Y entonces poco a poco algo cambió. Al pasar las páginas pude verlo, aunque no lo hubiera admitido del todo antes, las sonrisas se desvanecieron, la distancia aumentó, la calidez se enfrió. Lauren empezó a llevar a Brent a las cenas familiares, siempre sonriente, siempre educado en apariencia, pero tras sus ojos vi una mirada calculadora. Incluso entonces Richard también lo notó, pero ambos optamos por el silencio. Los padres quieren creer lo mejor de las personas que sus hijos aman. Incluso después de que Richard falleciera, seguí aferrándome a ella. La dejé entrar. Inventaba excusas. Fingí que seguía siendo mi niñita, la que solía perseguir mariposas en el jardín. Pero ya no era esa niña. Hacía años que no lo era, y yo estaba ciega. Las fotos no mentían. Cerré el álbum y me recosté en la silla, mirando por la ventana. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, proyectando sombras largas y delgadas sobre el jardín. Mis rosas se mecían suavemente con la brisa. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Ya no había vacilaciones, ni un dolor persistente que me impidiera avanzar. Era hora de actuar con calma y decisión. Llamé a Steven, mi asesor financiero, y concerté una reunión privada extraoficial. No me preguntó por qué, pero su voz tenía el mismo tono de antes, respeto mezclado con cautelosa admiración. Cuando llegué, cerró la puerta de su oficina con firmeza. «¿Estás lista para hacer cambios?», dijo, no como una pregunta. «Sí», respondí. «Quiero protección total, férrea, inquebrantable. Quiero transferir todos mis activos líquidos a un fideicomiso privado de inmediato, uno al que no puedan acceder jamás». Se recostó un poco golpeando el bolígrafo contra su bloc de notas. «¿Quieres un fideicomiso privado irrevocable?» «Sí. Eso lo protegerá de cualquier reclamación externa, demandas de tutela e incluso impugnaciones de sucesiones. Una vez implementado, su hija y su yerno podrán gritar todo lo que quieran, no tocarán ni un céntimo». «Bien», dije. «Y quiero ir más allá». Steven arqueó ligeramente las cejas, pero ya estaba escribiendo. «Continúa. Quiero que este fideicomiso también conserve la casa. La propiedad total se transfiere de mi nombre al fideicomiso. Soy el único beneficiario por el resto de mi vida, pero después, pasa a quien yo nombre, ni a Lauren ni a Brent.
Steven asintió lentamente con la mirada fija en mí. ¿Lo has pensado bien? Sí, dije en voz baja. Estaban dispuestos a venderme esta casa sin que yo me diera cuenta. Esta casa no es moneda de cambio para sus deudas de juego. Golpeó el bolígrafo 2 veces pensando en voz alta. Hay algunos pasos técnicos. Necesitaremos un tasador de propiedades para determinar el valor de mercado actual de la transferencia. La solicitud tendrá algunos gastos, pero una vez presentada, todo queda asegurado. Está bien, dije. Hizo una pausa observándome atentamente. ¿Entiendes, Evelyn? Una vez que transfiramos estos bienes al fideicomiso, eres la única persona que puede autorizar cualquier cambio durante tu vida. Y después de tu fallecimiento se seguirá exactamente lo que está escrito en los documentos del fideicomiso, nadie podrá impugnarlo. Eso es justo lo que quiero. Steven sonrió levemente como quien ha visto desmoronarse a demasiadas familias, pero quedó impresionado por mi serena determinación. De acuerdo. Empezaremos de inmediato. Firmé los documentos iniciales esa tarde. Al deslizar la pluma por cada página, algo dentro de mí se avivó. Ya no era ira. Era poder, un poder silencioso. La siguiente fase debía suceder rápidamente y sin que Lauren ni Brent supieran nada. Hice una llamada. Solo una. ¿Enrique? Soy Evelyn Whitaker. Henry Ballard había sido el mejor amigo de Richard durante casi 30 años. También era una de las pocas personas en las que podía confiar plenamente. Viudo, Henry se había retirado del sector inmobiliario hacía tiempo, pero aún conservaba suficientes contactos para moverse con discreción. Necesito vender la casa, dije con calma. Con mis condiciones. A quien yo elija. Y necesito discreción. Henry se detuvo solo un segundo. ¿Hablas en serio? Ya terminé de jugar a la defensiva. Bajó la voz, suave pero firme. Evelyn, no tienes que salir de tu casa para detenerlos. No me voy, corregí. Quiero vendérselo a alguien que lo tenga en fideicomiso, pero que me permita quedarme como inquilino vitalicio. No podrán tocarlo. Henry exhaló lentamente. Un traslado privado con contrato de arrendamiento de por vida. Exactamente. Se aclaró la garganta, un poco impresionado. Lo has pensado bien. Me he visto obligado a hacerlo. En 48 horas, Henry me devolvió la llamada. Encontré a su comprador. Un amigo de confianza de la familia, adinerado, sin deudas, discreto. Comprarán la casa bajo una sociedad de responsabilidad limitada, LLC privada, y se la arrendarán mientras viva aquí. No se intercambiará ni un céntimo más allá de lo necesario para completar la transferencia legal, y sus abogados se especializan en la protección hermética de activos. Perfecto. Henry hizo otra pausa. Evelyn, estás desconectando por completo de tu hija, ¿verdad? Me quedé muy quieta en la mesa de la cocina, mirando las viejas campanillas de viento que se mecían con la brisa. Le había dado todo lo que una madre puede dar, pero el amor sin respeto es vano. Esa tarde se preparó el papeleo, el informe del tasador ya se había presentado, gracias a Steven. El contrato de compraventa privado detallaba cada detalle, la compra irrevocable, el arrendamiento vitalicio y la escritura intransferible. A la mañana siguiente firmé todo en la oficina de Henry. La compradora también firmó, una mujer de mediana edad de mirada tranquila y un gesto de asentimiento discreto. Entendió lo que hacía y por qué. No hubo preguntas, solo firmas limpias presentadas puntualmente ante el condado. Al mediodía, la casa ya no era legalmente mía, pero en la práctica, estaba más protegida que nunca. Después me senté sola en el porche trasero con el té calentándome las manos, observando cómo mis rosas se mecían suavemente. La casa seguía igual que siempre, pero ahora estaba completamente fuera de su alcance. No me sentía triunfante, todavía no.
Pero me sentía segura. Pronto llegarían con sus camionetas, con sus suposiciones, y descubrirían que el mundo se había movido silenciosamente bajo sus pies. Llegaron temprano, antes de lo que esperaba, como si estuvieran deseando verme desmoronarme. Oí los motores antes de verlos, 2 grandes camiones de mudanzas retumbando por la entrada, seguidos de la destartalada camioneta de Brent y la reluciente camioneta de Lauren. El convoy de buitres había llegado. Me quedé sentada en el porche tranquila, con el té intacto en la mesita a mi lado. Quería que me vieran esperando, lista. Lauren fue la primera en salir, muy seria, con el portapapeles en la mano y la boca apretada con determinación. Brent la siguió con gafas de sol puestas aunque la mañana seguía nublada. Y luego llegaron los de la mudanza, descargando ya las carretillas y las cajas como si todo estuviera cerrado. Lauren subió las escaleras rápidamente, fingiendo una sonrisa educada. «Mamá, no contestabas el teléfono». «Lo sé», dije en voz baja. Brent se quedó atrás con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la casa como si fuera un premio que se estaba conquistando. «Ya lo hemos arreglado todo», continuó Lauren con voz ensayada y fría. «La empresa de mudanzas lo empacará todo hoy. Estarás en St. Joseph's esta tarde. El personal está listo para recibirte». También fue víctima de este mismo esquema. Mi mundo se tambaleó otra vez. Pablo estuvo casado antes. «Swing», pregunté mirando a Pises a mi hijo con incredulidad total. Esperanza se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora Eugenia, Pablo me robó todo. Hace 5 años usó exactamente el mismo plan. Me convenció de que tenía demencia. Enil me internó en un geriátrico horrible y se quedó con mi casa, mis ahorros, incluso las joyas de mi difunta madre». Pablo trató de interrumpir, pero el detective Orlando lo cortó. Esperanza estuvo internada durante 2 años en condiciones deplorables, hasta que un trabajador social honesto descubrió las irregularidades en su caso. Cuando salió, Pablo ya había vendido todas sus propiedades y había desaparecido. Ella ha estado buscándolo desde entonces para recuperar su dinero. Sandra palideció cuando Esperanza la señaló directamente. «¿Y tú, Sandra? Fuiste quien falsificó todos los documentos de mi internación. Reconozco tu letra en los formularios que el detective me mostró». Mi hija negó desesperadamente. «Yo nunca he visto a esta mujer en mi vida». Pero Esperanza sacó fotografías de su teléfono donde se veía claramente a Sandra saliendo del geriátrico donde la habían internado. El detective Orlando continuó revelando la magnitud de la conspiración. «Pablo y Sandra no son simplemente hermanos codiciosos, señora Eugenia, son estafadores profesionales que se especializan en robar a adultos mayores. Su hijo Pablo ha estado casado 4 veces, siempre con mujeres mayores y adineradas. Sandra trabaja como contadora, pero usa su acceso a información financiera para identificar víctimas potenciales». Otra revelación me golpeó como un rayo. «¿Claudia sabía todo esto?», pregunté, mirando a mi nieta. El detective sonrió. «Claudia vino a nosotros hace 3 meses, cuando empezó a sospechar de sus padres. Ella fue quien instaló las cámaras de seguridad y nos ayudó a reunir todas las evidencias. Tu nieta es una heroína, señora Eugenia». Pablo finalmente perdió la compostura. «Todo esto es una trampa. Ustedes no pueden demostrar nada». Pero el detective Orlando sacó una carpeta llena de documentos. «Tenemos grabaciones de audio, vídeos de vigilancia, documentos falsificados, testimonios de víctimas anteriores y registros bancarios que muestran transferencias ilegales. Su red criminal está completamente expuesta». Esperanza se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Señora Eugenia, también descubrimos que usted no es la única víctima actual. Hay otras 3 mujeres mayores en la ciudad que están siendo preparadas para el mismo esquema. Una de ellas es la señora Mercedes Vázquez, de 82 años, que vive sola con una fortuna considerable». Mi corazón se rompió pensando en otras mujeres inocentes cayendo en las garras de estos depredadores. Sandra trató de hacer un último intento desesperado.
mamá, por favor, tú sabes que te amamos. Todo esto es un malentendido gigante. Somos tu familia, tu sangre. Pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron convertirme en su víctima, le respondí con una frialdad que no sabía que poseía. El detective Orlando nos explicó que el caso iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Este grupo criminal tiene conexiones con funcionarios corruptos en el sistema de salud, abogados sin escrúpulos y administradores de geriátricos que reciben comisiones por cada internación forzada. Estamos hablando de una red que ha operado durante años sin ser detectada. Mientras se llevaban a Pablo y Sandra esposados, mi hijo me gritó desde la puerta: mamá, ¿te vas a creer y arrepentir de esto? Sin nosotros no eres nada. Pero por primera vez en 70 años, no sentí ni una pizca de culpa o tristeza por sus palabras. Había descubierto que el amor verdadero no exige sacrificar la dignidad propia y que, a veces, la familia real no viene de la sangre, sino de quienes genuinamente se preocupan por nuestro bienestar. 3 semanas después del arresto, me encontraba en el juzgado central vestida con mi mejor traje violeta, el mismo que había usado para la inauguración de mi último restaurante. Esta vez no era para celebrar un logro empresarial, sino para ver cómo se hacía justicia después de décadas de engaños. El fiscal del distrito, el licenciado Elías Ramírez, había construido un caso sólido contra la red criminal que había operado bajo mis narices durante años. La sala estaba llena de víctimas, familiares, periodistas y curiosos. Esperanza Morales estaba sentada en la primera fila junto a otras 3 mujeres mayores que también habían sido estafadas por Pablo y Sandra. La señora Mercedes Vázquez, de 82 años, había sido rescatada justo a tiempo antes de que la internaran. Su caso era idéntico al mío: hijos aparentemente amorosos que planeaban robarle su fortuna mediante una internación forzada. Cuando trajeron a Pablo esposado y vestido con el uniforme naranja de la prisión, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Era difícil reconocer al hombre que había criado con tanto amor en este criminal que había devastado tantas vidas. Sus ojos ya no tenían esa calidez falsa que había perfeccionado durante años, solo había resentimiento y desprecio. Sandra entró después, también esposada, pero manteniendo esa compostura fría que siempre la había caracterizado. Durante las 3 semanas de investigación había quedado claro que ella era la mente maestra detrás de toda la operación. Su experiencia como contadora le había dado acceso a información financiera de decenas de adultos mayores y había usado esos datos para seleccionar víctimas potenciales. El fiscal Elías Ramírez presentó las evidencias de manera meticulosa. Señorías, durante 5 años los acusados Pablo Martínez y Sandra Martínez operaron una red criminal que robó más de $4 millones a adultos mayores vulnerables. Utilizaron el amor familiar como arma para destruir vidas inocentes. Sus palabras resonaron en la sala como martillazos de justicia. Las grabaciones que Claudia había capturado fueron reproducidas ante el tribunal. Escuchar nuevamente las voces de mis hijos planeando mi destrucción en esa sala llena de gente me dio una perspectiva diferente. Ya no me dolían como antes, ahora eran simplemente evidencias de criminales siendo expuestos. El viernes en la mañana, vamos a crear una situación que justifique su internación inmediata, se escuchó la voz de Pablo desde los altavoces. El doctor Sebastián Herrera también estaba siendo juzgado simultáneamente. Su testimonio reveló detalles escalofriantes sobre cómo funcionaba la red. Me pagaban entre $46.000 por cada diagnóstico falso, confesó ante el juez. Tenía formularios preelaborados con síntomas de demencia que copiaba y pegaba en los reportes médicos. Era un negocio muy lucrativo. Esperanza Morales tomó el estrado como testigo principal. Pablo me cortejó durante 6 meses antes de proponerme matrimonio, testificó con voz firme. Era encantador, atento, el hombre perfecto, pero una vez que se mudó a mi casa comenzó a convencerme de que estaba perdiendo la memoria, a hacerme dudar de mi propia realidad. Su testimonio era idéntico a lo que había comenzado a experimentar en mis últimos meses con Pablo y Sandra.
La señora Mercedes Vázquez también testificó sobre cómo Sandra había usado su posición en la oficina contable para acceder a su información financiera. Ella sabía exactamente cuánto dinero tenía, dónde lo tenía invertido e incluso conocía los detalles de mi testamento antes de que yo la conociera personalmente, declaró ante el tribunal. Cuando su hermano Pablo comenzó a visitarme como amigo de la familia, ya tenían un plan completo para robarme todo, añadió la señora Mercedes. El detective Orlando Mendoza presentó evidencias adicionales que habían descubierto durante la investigación. Encontramos documentos en la casa de Sandra Martínez que muestran una lista de más de 20 adultos mayores con sus datos financieros, rutinas diarias y nivel de aislamiento social. Era como un catálogo de víctimas potenciales organizadas por rentabilidad. La sala se llenó de murmullos.